Shabbat Shalom. Buenas noches y bienvenidos a nuestro estudio de esta noche, continuando con el libro de Shemot. Vamos a estudiar la porción que se llama Vayakhel, que se puede traducir como y reunió o él reunió. Se encuentra en Éxodo capítulo 35, verso 1 al capítulo 38, verso 20. Pero antes vamos a declarar la bendición que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Y esta noche de nuevo voy a compartir con ustedes un PowerPoint, debido a que no voy a leer la porción como tal. Espero que la hayan leído, o si no han leído tienen oportunidad de hacerlo durante este Shabbat. Tienen hasta mañana la puesta del sol para leer. Así que lo que voy a hacer es más o menos mostrarle en el PowerPoint lo que vamos a hablar. Sí, déjenme compartir un momentito aquí. Y recuerden que además de la porción que estaremos estudiando, hoy es un Shabbat especial que se llama Shabbat Shekalim, porque antes de Pesach hay 4 Shabbats o Shabbatot con nombres especiales, que son 4 y ocurren antes de Pesach, que está pronto por ser dentro de un mes en el calendario bíblico. Ya este fin de semana hay nuevo mes, que es el mes de Adar, pero el segundo Adar. Recuerden que este año es bisiesto, por lo tanto hay 2 meses Adar, y este es el segundo. Y como dije, Vayakhel y reunión en Shemot 35:1 al 38:20 y Shabbat Shekalim, que de eso vamos a estar hablando ya mismito. Y hay un solo mandamiento en esta porción, un mandamiento negativo o prohibitivo. Y dice así, en Shemot 35:3 se encuentra, dice, no encenderás fuego en tus habitaciones en Shabbat. La esencia, está prohibido que el Beit Din lleve a cabo ejecuciones en Shabbat. Recuerden que el Beit Din viene siendo la corte judicial de Israel conforme al Sanedrín. Por lo tanto, lo que ellos dicen es lo siguiente, cómo lo interpretan. Hashem le presentó al hombre el don de Shabbat como un día de descanso, y es su deseo que el regalo se extienda incluso a aquellos que han actuado en contra de su voluntad. Aunque podemos profanar el Shabbat para salvar la vida humana, sin embargo, cuando se trata de quitar una vida humana, la observancia del Shabbat tiene prioridad. En adición, Hazal, recuerden que Hazal es el nombre que le dan un término general para los sabios, Hazal. Dice, en adición, Hazal aprende de este pasuk es este verso, que la razón por la que la Torah destacó este trabajo prohibido, que es encender un fuego entre los demás, es para enseñarnos que incluso si uno realiza varios trabajos prohibidos en Shabbat en un periodo de olvido, está obligado a traer una ofrenda por el pecado de cada trabajo prohibido por separado. Y esto se encuentra en Yevomot 6, Sanedrín 35, Shabbat 24 y el Orach Chaim, página 339. O el 339. O el Mitzvot 339. Pero, además de esto, si usted lee más comentarios con respecto al mandamiento, dicen que tiene que ver también con que literalmente no se puede encender un fuego. Por eso hoy día en el judaísmo, antes de que comience el Shabbat, ellos preparan todos los alimentos que van a comer viernes por la noche y sábado todo el día hasta la puesta del sol, hasta que acabe el Shabbat. Y ellos no cocinan en Shabbat. Y lo que hacen es que la comida que han preparado, que hacen suficiente, lo mantienen en como unas planchas eléctricas que están encendidas toda la noche en fuego bajo, y eso mantiene la comida caliente, y eso es lo que usan. Porque dicen que no se puede encender ningún fuego, tampoco se puede apagar un fuego. ¿Okay? Pero hoy día
estaba explicando el comentario en que yo vi, que hoy día habría que incluir la electricidad, habría que incluir el uso, no se pueden usar computadoras, ni se pueden usar teléfonos, nada que corra en electricidad. ¿Okay? Pero eso es en el judaísmo, sabemos que si fuera así, si nosotros llegáramos a ese extremo, significa que no podríamos estar transmitiendo este servicio, Shabbat. Ni aún mañana se podría hacer la minjá por Zoom, ni se podrían hacer enseñanzas por Zoom. Así que, pero eso es lo que hacen el judaísmo. ¿Okay? Eso no significa, yo no creo que hay que ir a ese extremo. Es más, a los que han ido a Israel, ustedes saben que en los hoteles, los Shabbat tienen lo que llaman un ascensor de Shabbat, que han llegado a la conclusión que para evitar darle a los botones del ascensor para indicar el piso que uno quiere bajarse, porque al darle el botón, eso crea una chispa eléctrica, que eso lo entienden como fuego. Por lo tanto, en Shabbat, todos los hoteles, donde quiera que haya un ascensor, ese ascensor claramente dice que es para Shabbat y para en todos los pisos. Así que si usted tiene prisa, no coja el ascensor de Shabbat, porque va a parar en cada piso. Y según va bajando en cada piso para evitar que la gente le den a los botones. Se supone que tampoco se fume, porque fumar, hay que encender, ¿verdad? Sin embargo, los que estábamos en Israel saben que muchos de ellos se la pasan fumando todo el día. Así que para algunas cosas sí y para otras cosas no. Yo mi entender, y este es mi propio entender, cuando este mandamiento se dio, ustedes saben que había que salir a buscar leña, había que cortar del árbol, buscar la leña, caminar, traer la leña, preparar la comida y lógico, tú no vas a cocinar dentro de tu tienda o dentro de tu casa, tienes que venir con la olla y todo preparado y ponerlo sobre el fuego que está afuera en una leña. Eso es trabajoso. Hoy día no se podría. Entonces, si vamos a llevar al extremo, no se podría usar un microondas, no podríamos usar una cafetera, no podríamos usar, por eso muchos de ellos no guían, no manejan para Shabbat, por eso viven cerca de la sinagoga para evitar manejar, porque el prender el motor crea una corriente y una chispa y eso pues fuego, según ellos entienden. Así que tienen sus reglas, yo las respeto, es así como la entienden, pero hay personas que lo hacen así también. Eso no significa que si usted lo quiere hacer así, usted siente por medio del Espíritu Santo no hacer nada de esas cosas para evitar usar el fuego, en nuestro caso sería la electricidad, pues entonces hágalo. Es interesante que uno de los comentarios decía que hubo una época en que había unos herejes que lo que entendían era que no se puede encender nada, ninguna luz, entonces celebraban Shabbat a oscura, que ni se veían. Entonces está el extremo, ¿ok? También se han inventado lamparitas que automáticamente prenden, o si usted tiene no sé cómo sería, un timer, que usted lo enchufa y entonces eso después del horario va a encender o apagar las cosas. Siempre me acuerdo que América, que ha ido tantas veces a Israel y se ha quedado en comunidades ortodoxas, que recuerdo que hacen como las últimas dos veces que fue hace un año. El año que fue, ella estaba quedándose en una comunidad ortodoxa y que uno de ellos le pidió que prendiera la luz, porque ellos no podían encenderla, porque aún encender un switch de una luz, ellos lo ven como trabajo, es fuego. Y ella dijo, yo no voy a encender nada, préndela tú. ¿Por qué yo? Porque ella también está celebrando el Shabbat. Pero como ella es gentil, pues entonces gentil puede, pero sin embargo, a pesar de que ella celebra el Shabbat y todas las demás cosas, por anyway, lo que quiero decir es que en todo hay extremos, algunas cosas tienen lógica, otras no tienen lógica. Pero si usted desea hacer como hacen ellos, lo pueden hacer. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Similitud y diferencia con los templos del antiguo Medio Oriente. Recuerden que el Mishkan es el templo portátil, que una vez ellos llegan a la tierra, pues entonces va a ser permanente, porque ellos en el desierto van a estar caminando por 40 años.
Tenemos que recordar que el contexto histórico para nosotros era la realidad para ellos en ese momento. Entonces, ¿en qué cosas hay similitudes con respecto a los templos que se construían en las otras culturas? Número 1, recibían instrucciones para la construcción de un templo para la divinidad. O sea que el propósito de construir un templo en cualquier cultura es para los dioses. En nuestro caso, Hashem pide que se le haga un templo. Número 2, adornar el lugar con metales y piedras preciosas, que sabemos que Hashem pidió, metales y piedras preciosas. Número 3, usar utensilios de bronce, altares y vasijas de lavamiento, que también ocurre aquí. 4, hacer cortinas tejidas delicadamente como pantallas a la entrada. También lo tenemos. Número 5, asignarle a los sacerdotes ropas especiales y requerirles rituales de lavamiento ceremoniales, que sabemos las ropas especiales que se le hacía sobre todo al sumo sacerdote y que tenían que lavarse, hacer un mikvah, un baño ritual antes de comenzar a trabajar, y dentro del santuario tenían que lavarse las manos y los pies. Número 6, procedimientos de ritos ceremoniales de sacrificio. O sea, que había unos ritos, unos protocolos de cómo hacer las ofrendas. ¿En qué se diferencia el templo de Hashem con respecto a los templos del Antiguo Medio Oriente? Número 1, moldear una estatua del dios o de la diosa. O sea que Hashem fue lo primero que dijo, ninguna estatua, ninguna imagen. Ellos tentaban al dios o a la diosa para que ingresara al templo con alimentos y regalos. Se ofrecían alimentos y regalos para que el dios entrara y de ahí entrara a la imagen. Sabemos que Hashem no hace nada de eso. Esforzarse para ellos santificar al ídolo. Ellos tienen que hacer una ceremonia, unas cosas, no sé si recuerdan que hablamos de una ceremonia de abrirle la boca, que ellos hacen una ceremonia como si le abrieran la boca al muñeco, perdón, al ídolo, a la estatua, porque para que pudiera hablar y pudiera comer. ¿Okay? Es una ceremonia, pero con Hashem no es así. Porque Hashem prohíbe las imágenes. Eso se encuentra en Éxodo 20, verso 4, y luego lo repite en el capítulo 34, verso 17. Hashem no necesitaba ser santificado por algún ritual humano. Él solo, ya Él es santo, Él solo consagraba su propio espacio sagrado, así como a sus sacerdotes. Eso lo vemos en Éxodo 29, versos 43, 44, y luego en el capítulo 40, versos 9 al 15. Hashem no necesitaba de comida o vestido. Más bien, Él se preocupaba por las necesidades del pueblo. Eso está en Deuteronomio 29, 5. 4, eligió voluntariamente morar entre su pueblo. Él eligió voluntariamente, nadie había que tentarlo ni darles algún soborno para que entrara a su templo. Y número 5, él pronunciaba y daba a conocer su presencia en el Mishkan. Éxodo 25, 8 y 40, 34 al 38. O sea que en eso era contrario a los templos de aquel tiempo. Eso se encuentra en la Santa Biblia de Estudio Arqueológica en Sondervan, página 154, los contrastes. Vayakhel tiene que ver con repetición, y si ustedes leyeron la porción saben que básicamente se repite exactamente lo que hemos estado hablando en las últimas dos porciones. En Éxodo 25 al 31, Hashem le pide a Moshe construir el Mishkan. En Éxodo 35 al 40 describe cómo el mandamiento es cumplido. La primera vez Hashem da instrucciones explícitas del Mishkan, sus muebles y vestimenta a los sacerdotes, y le muestra un modelo a Moshe. Recuerden que el modelo es el Tavnit. La segunda vez, el cumplimiento de este mandamiento describe el ensamblaje de todo en una forma repetitiva y monótona. ¿Y por qué había que repetir esto? Ya son 3 porciones que hemos leído que habla de lo mismo. En el Antiguo Medio Oriente se usaba de la repetición para enfatizar que un rey había seguido los mandatos de su Dios. Está cuando recibe los mandamientos, está cuando el rey le da los mandamientos a su pueblo para la construcción,
y luego que está todo preparado, vuelve y repite para dar a entender que cumplimos con todo lo que Dios había pedido. En la Torá, la repetición se usa como una técnica literaria para mostrar que Moshe siguió al pie de la letra las directrices de Hashem. 16 veces el texto dice que todo se hizo como Hashem había mandado a Moshe. Convocó, Vayakhel. En el capítulo 35, del verso 1 a 35 tenemos. Recordemos que Moshe sube el 1 de Elul y baja con las segundas tablas en Yom HaKippurim, lo que va a ser en el futuro Yom Kippur. Ese es el precedente. ¿Por qué Yom Kippur va a ser ese mismo día? Porque cuando él baja con las tablas es porque Hashem ha perdonado al pueblo. Y recuerden que Yom Kippur tiene que ver con el perdón nacional, con el pueblo completo. Toda la congregación es convocada a responder y participar. Hay conciencia de unidad, de contribuir. Es interesante que los sabios dicen que sedaca, hacer sedaca, en otras palabras, hacer justicia, bondad o caridad, revela luz. Las instrucciones a Moshe y al pueblo concluyen y comienzan con el Shabbat. Las instrucciones a Moshe y al pueblo concluyen y comienzan con el Shabbat. El Shabbat es bien importante. Más adelante, me parece que en la próxima porción, vamos a ver que la reverencia al templo, a Mishkan, es la misma reverencia que hay que tener al Shabbat. El Shabbat es algo que no podemos tomar livianamente. El Shabbat es nuestro testimonio público de que nosotros creemos que Hashem es el creador de todas las cosas. Y estamos aquí para honrarlo y para recordar que Él creó todas las cosas en 6 días y el séptimo día reposó, dando oportunidad que nosotros, en los 6 días que estamos trabajando, completemos lo que Él comenzó. Porque estaba leyendo un comentario que me estuvo muy hermoso, donde Él dice, y por eso algunas traducciones, cuando usted lee la primera oración de Génesis, Bereshit, usualmente leemos en el principio Dios creó, ¿verdad? Pero en otras versiones dice, en el principio Dios comenzó a crear. Porque según este comentario, Hashem creó toda la materia prima para que entonces nosotros usáramos esa materia prima para continuar creando y completando la creación de Hashem. En otras palabras, Él nos da 6 días a la semana para que participemos como co-creadores con Hashem. Lo que tú haces en tu trabajo, lo que tú usas en tu trabajo, en materia prima, que tú vienes y lo conviertes en algo que es útil. Útil para la sociedad, útil para ti, útil para tu familia. Y en eso estás contribuyendo a la creación. Un ejemplo. La mayoría de nosotros usamos teléfono y usamos computadora. El teléfono, la computadora funciona a base de un chip, le llaman chip. Y el chip ese está hecho de silicón. ¿Usted sabe de qué está hecho de qué es el silicón como tal? Además de ser un elemento silica, óxido, qué sé yo qué rayo, es arena. Arena. Tiene que ver con la arena. ¿Usted sabe cuánta arena hay en este mundo? Algo tan sencillo, tan simple, que está en todos sitios. Esa es la materia prima o a lo crudo para que entonces el hombre viniera y tomara esas cosas y hizo un chip que se mete en el computador y tenemos estas facilidades de transmitir, de aprender, de usar, de ponerle 800 gigabits de memoria y así sucesivamente. El cobre, la electricidad, la mayoría del aire, la electricidad es a base de cobre, cables de cobre. Si no, ustedes saben que hoy día hasta se roban el cobre porque es costoso. Pero eso es un metal que Dios le ha dado la inteligencia al hombre para que utilizara eso para hacer cosas que nos ayuden a nosotros, la tecnología. Porque nosotros somos partícipes con el Creador para continuar la creación
y mejorar. El propósito es mejorar. Por eso el judío tiene una bendición para todo. Si come, una bendición. Si bebe algo, una bendición. Si ve un arco iris, una bendición. Cuando se levanta, lo primero que sale es una bendición. Cuando se acuesta, lo último que sale es una bendición de la boca. Para todo es una bendición. ¿Por qué? Porque el propósito es que con esa bendición mejoremos todo lo que existe. Es darle un nivel más alto a las cosas. Por lo tanto, el comentario también decía que Dios nos hizo a su imagen y semejanza porque nos hizo creativos e inteligentes. Para usar esa creatividad con inteligencia para el mejoramiento de la humanidad y del mundo entero. Ese es el propósito. Pero tienes 6 días para que hagas eso y el 7º día vas a reposar, descansar, tomar nuevas energías. Por lo tanto, el Shabbat es una declaración de que Él es Rey soberano y nosotros estamos para ayudarlo a Él en la creación. Hashem pide, les sean traídas ofrendas, que es terumat, de parte de los de corazón generoso, voluntariamente. Y algunas se elevaban, y cuando uno eleva una ofrenda se le llama tenufa. Y tenufa, dependiendo del tipo de ofrenda, hay por lo menos 2 formas de mecerla. Una de ellas se mece en las 6 direcciones y otra es que se mece solamente hacia arriba y hacia abajo. Y estas ofrendas se le pide a todos, a todos. Y los sabios de corazón harán todo. O sea, la construcción de lo que Hashem ha pedido es por aquellos que son sabios de corazón. Y sabemos que aquel que es sabio de corazón es porque Hashem le ha dado de su espíritu. Aún las mujeres trajeron ofrendas, algunas hilaban. Los príncipes o los líderes trajeron piedras preciosas, especias y aceite. Y Betzalel y Oholiab eran llenos del espíritu de Elohim para hacer y enseñar. Ofrendas de más, en capítulo 36, verso 1 al 38. Todas las mañanas el pueblo traía ofrendas voluntarias. Moshe tiene que decirle al pueblo que paren, pues ofrendaron demasiado, más de lo que necesitaban. Yo tengo esperanza que algún día yo pueda declarar las mismas palabras. Por favor, nada más. Bendito, ni un amén. Ahora ya, ¿para qué? Todos los sabios de corazón comienzan la obra. Comienza la construcción, pero se comienza en una forma práctica. El orden original es invertido. En vez de comenzar con el arca, que es la pieza principal, central, lo más importante, se comienza con la estructura que alojará el arca y los muebles. Luego se hacen los muebles empezando con el arca. En el capítulo 37, verso 1 al 38-20, es donde se habla del mobiliario y el atrio del Mishkan como tal. Y aquí, debido a que me gusta la medicina, la ciencia y el cuerpo humano, pues trato de hacer las conexiones. Por ejemplo, los corchetes, las tablas, las barras y las basas, es como si fueran los huesos, las articulaciones, los tendones y los ligamentos. La cubierta, las cortinas, el velo y las vestimentas es como si fuera piel, músculos, carne. El arca del pacto, el corazón, que también es el trono de Elohim. Los mandamientos, tablas de piedra, es la Torah sobre el corazón. La mesa de panes, pan de vida. Yeshua es nuestro pan de vida. Tiene que ver con provisión. La menora, luz del mundo, aceite del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. El altar de incienso tiene que ver con intercesión, con oraciones. El altar de holocaustos, ofrendas de acercamiento, korbanot. Recuerden que el propósito del altar es para acercarnos a Hashem. Por eso es korbanot, de korban, de la palabra kirbe, que significa acercarnos. No se debiera utilizar el término sacrificio. La fuente de bronce, aguas de vida para purificación. Y de nuevo los 3 hilos, los 3 colores básicos que se usaban, que era el carmesí, el rojo, el púrpura y el azul, que es el tejelet, en hilo de lino blanco. Y recuerden que también ese hilo se usaba para las vestimentas del sumo sacerdote. Y aquí he dicho otras veces que estas son las vestimentas que tiene el Instituto del Templo.
Y este muñequito que está aquí es el mismo que tienen allí. Con todas las vestimentas, que es lo que va a usar el sumo sacerdote tan pronto esté el templo funcionando. Que espero que sea pronto en nuestros días. Luego las telas que se pusieron. A la tela principal, la primera que se pone sobre el tabernáculo como tal, a esto es lo que le llaman el Mishkan. A esta tela, porque esta tela cuando uno miraba al techo, uno veía diseños, eran los diseños que tenían querubines. Y luego la segunda, porque esta primera es la de lino, que tiene los 3 colores, la segunda era pelo de cabra o cabro, y a esta es la que le llaman ojel. Ojel. Esta es en sí el Mishkan, está el ojel, que también se traduce como tabernáculo. Luego encima de esa iba piel de carnero y por último iba piel del que llaman tejones. Realmente no se sabe qué tipo de animal es, pero sí era impermeable a la lluvia, a la nieve, o sea, para que el agua no entrara. Así que llevaba 4 cortinas. Y luego las tablas tenían que ser cubiertas con oro, porque el oro representa divinidad, el reino. Y luego las bases tenían que ser de plata, tiene que ver con redención. Y la madera en sí, que era madera de acacia, madera representa la humanidad. Y aquí vemos cómo estaban puestecitas. Y aquí una dentro del Mishkan como tal, recuerden que afuera habían 5 columnas y adentro habían 4 frente al lugar santísimo. Las 4 columnas representan para mí entender el norte, sur, este y oeste, pero también interesante que el corazón humano tiene 4 cámaras. Y las 5 columnas representan los libros de la Torá, también es el protocolo para entrar, de la única forma que uno entiende qué hacer. Número 1 son los mandamientos que se encuentran en la Torá. Y aquí vemos cómo las tablas eran unidas. Las bases eran en plata y luego todo lo demás era en oro. Así que si la menora está aquí adentro, encendida, y esto está de oro por dentro, imagínense el reflejo de esa luz en todas las paredes. Y la cortina que va al frente del lugar santísimo, que se le llama paroquet, que tenían un diseño especial de querubines. Y dicen que esa era un arte de cómo hacer ese tipo de diseño, porque la forma en que lo tejían, que era a mano, además de los colores, algunas de ellas tenían al frente era un diseño y cuando miraba por la parte de atrás era otro diseño. O sea que requiere un arte muy hermoso. El mobiliario en sí consistía de 6 piezas. Recuerden que el 6 tiene que ver con el ser humano. Tenemos la mesa de los panes, tenemos el altar de incienso y luego tenemos el arca del pacto. Los materiales se nombran de mayor a menor valor, al igual que la construcción de los muebles. Lo que era de oro era más valioso, lo de bronce era de menos menos valor. O sea que de adentro hacia afuera tenemos más valor que lo que va a quedar fuera del santuario como tal, del lugar santo, el lugar santísimo. Pero todo lo que estaba en el lugar santo, el lugar santísimo, era de oro. Aquí vemos la imagen del arca que tienen en el Instituto del Templo. Recuerden que la parte de arriba, lo que llaman la cobertura o la tapa, es el caporet. Y aquí están los querubines. Dicen que también tiene una basecita, unos piecitos, le llaman pies. Y aquí es la mesa de panes conforme la tienen preparada en el Instituto del Templo. Recuerden que a un lado iba 6 panes y al otro lado iba otros 6 panes que representan a las 12 tribus. Y estos eran unos panes enormes, grandes, eran rectangulares. Recuerden que se cambiaba todos los Shabbat. Y luego los otros 3 muebles, tenemos el altar de bronce, que es el que queda afuera en el atrio.
Luego tenemos el lavacro o el kior. En hebreo es la palabra kior, que es lo que usan para lavarse los pies y las manos. Y la menora, que tenía que ser toda de oro con 7 brazos. En algunos sitios los brazos se ven completamente derechos, mientras que en la mayoría de las veces los ponen curvos. Recuerden que la lámpara, la menora, iba en el lado sur del tabernáculo, mientras que los panes iban al lado norte. Y aquí, como estaba diciendo, algunas, me parece que Rambam piensa que eran así los brazos, mientras que la mayoría de personas piensan que eran curvos. Y la menora era bastante alta, que requería que un sacerdote se subiera en unos escalones para poderla limpiar y cambiarle las mechas y cambiarle el aceite y todas esas cosas. Recuerden que se hacía 2 veces al día. Luego el altar de incienso, también de oro. El incienso se preparaba 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, por un sacerdote. Aquí vemos al sumo sacerdote. Aquí también si vemos la cortina que va al lugar santísimo, los querubines. Recuerden que los querubines se entienden que son criaturas que guardan, es la seguridad, es los que están guardando el lugar, el local. Recuerden que cuando Hashem exilió a Adán y a Eva, puso querubines en la entrada para que ellos no pudieran regresar. Así que los querubines tienen que ver con, son guardas, con seguridad, con protección. Recuerden que el aceite tenía que ser aceite puro de oliva. La primera prensa era lo que se usaba. Y luego el incienso, que conforme al Talmud eran 11 especias, mientras que la Torah lo que habla son de 4 o 5, me parece. Pero son 11 para hacer el incienso. Recuerden que ninguna de estas dos cosas, ni el aceite ni el incienso, se podía repetir en su receta exacta. Y luego el altar de bronce, que era lo que quedaba afuera, y mientras estaban en el desierto era hueco. De acuerdo a donde llegaban, lo llenaban de tierra o de arena para que se mantuviera fijo, pero una vez terminaban, que tenían que moverlo, para poderlo mover, era hueco. Mientras que sabemos que el altar que se hace en el templo era enorme, enorme, y tenía que ser hecho de piedras que no habían sido labradas, piedras naturales. Y aquí es el kior o el lavacro. Y aquí tienen, pues para entonces, recuerden que el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies a la vez, lado derecho y lado izquierdo. Y luego vemos adentro cómo se hubiera visto todo. Las cortinas, la del frente con las 5 columnas. Tenemos la mesa de los panes en el lado norte, la menora en el lado sur y el altar de incienso en el medio, y todo era equidistante. Luego la cortina que separa el lugar santísimo donde se encuentra el arca. Interesante que aquí por lo menos tienen las varas correctamente. Varas iban y tocaban la cortina que está al frente, el paroquet. ¿Sí? Todo en oro. Y luego aquí vemos entonces el altar de bronce. Sabemos que esto está mal puesto. Esto va en una tiendita que queda aquí al lado. Pero la misma formato, norte, sur, este y oeste. Recuerde que se entra por el este. Siempre la entrada es por el este. Y aquí vemos de nuevo la imagen correcta, en el sentido de que estas carpas que están a los lados, fuera del Mishkan aquí, viene a representar los 4 edificios que se encuentran en el templo, cuando el templo esté literalmente construido en permanente. Y el lavacro queda en una de las tiendas al sur, no en el medio como usualmente lo pintan. Y recuerden que el altar tenía que tener una rampa, no podían ponerle escaleras. Las escaleras eran puestas por los altares de las otras culturas, otros templos. Y aquí la entrada, y luego en el futuro esto es lo que va a ser el área o el atrio de las mujeres. Aquí era, ellas se reunían
Muchas dicen que eran para orar, otras estaban haciendo telas, cosas, preparando cosas para el Mishkan. Aquí vemos otra vista, de nuevo la entrada, las 5 columnas, y recuerden que aquí adentro solamente podían estar los sacerdotes, nadie más. Pero en las cortinas, en las carpas que están a los lados, podían ayudar los levitas. Y la gente se encuentra afuera. Recuerden que esto es lo que va a ser el atrio de las mujeres en un futuro. Y hoy es Shabbat Shekalim. Y pueden leer sobre Shabbat Shekalim en la Mishnah, en el Seder Moed, Tratado Shekalim. Recuerden que Moed tiene que ver con las festividades. Y en Éxodo 30, verso 11 al 16, es donde se describe lo del shekel, medio shekel. Shekalim es plural. Y hay 8 capítulos en el tratado de Shekalim en la Mishnah. El mandamiento del medio ciclo o medio shekel se encuentra en Éxodo 30, verso 11 al 16, y era dado por todo varón mayor de 20 años. Este impuesto era usado para lo siguiente: para el mantenimiento del templo y sus servicios, mantenimiento de las carreteras y puentes, para marcar sepulcros y cementerios, para avisar a los peregrinos según subían a Jerusalén, para la Shalosh Regalim. Shalosh Regalim son las 3 festividades de peregrinación. Otro verso que habla sobre el medio shekel se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 12, versos 5 al 7, en el capítulo 22, versos 3 al 7, luego en Segunda de Crónicas 24, versos 5 al 14, en el 34, versos 8 al 14, y luego en Nehemías 10, versos 33 al 34. El 1 de Adar se comenzaba a proclamar la colecta del medio shekel, un mes antes del 1 de Nisan o 1 de Aviv, que era cuando se comenzaba a traer las ofrendas comunales compradas con este impuesto. En memoria de esto, al no haber templo hoy día, se hizo la costumbre de leer la porción del Shekalim en el Shabbat en o antes del Rosh Chodesh Adar. Recuerden que este fin de semana, parece que de domingo a lunes, es el segundo mes Adar. Para nosotros viene siendo el segundo mes porque estamos en un año bisiesto, pues entonces hay 2. Pero el segundo, que comienza ya mismo, es donde estaría ocurriendo esto del shekel, que viene siendo del 10 al 11 de marzo este año. Adar 2, recuerden que son 2 meses esta vez, 2 Adar. Este año bisiesto hay 2 meses Adar. Así que del día al 11 estamos aquí a 8, ¿verdad? Entonces el domingo, de domingo a lunes, es Rosh Chodesh Adar. En este caso para nosotros este año, Adar 2. ¿Qué se hacía? Los cambistas de moneda cambian diferentes monedas al medio shekel. Se sientan desde el 15 de Adar en las provincias. Recuerden que desde el primero están proclamando, recuerden que hay que pagar el medio shekel dentro de poco. Recuerden que en este mes hay que pagar el medio shekel. Entonces, por todas las provincias, y para el tiempo de Yeshua habían 24 provincias. Entonces, cada provincia tenía a su persona que estaba pronunciando y que iba a colectar este dinero. Por lo tanto, del 15 de Adar, en las provincias, comenzaban a recoger el medio shekel. Desde el 25 de Adar, se sentaban en el complejo del templo a comenzar. ¿Por qué? Porque ya la gente está preparándose para llegar para Pesaj. Ya están preparando, están limpiando, arreglando el templo, pintando lo que hay que pintar, arreglar lo que haya que arreglar. Están poniendo todo bonito porque viene Pesaj y viene gente de todos sitios. También el 15 de Adar leen en las ciudades la Megila de Esther, el libro de Esther, Purim. Reparaban las carreteras y calles, limpiaban y llenaban los mikvaot, o sea, los baños rituales. Atendían a otros asuntos públicos, se aligeraban casos legales, se hacía ceremonia de sota. Ustedes saben la ceremonia que si se cree que una mujer ha sido infiel, adúltera, pues entonces tienen que hacer una ceremonia para eso. Se quemaba la vaca roja, que es posible que este año
en Adar antes de Pesaj, si todavía esa vaquita que queda cumple con todos los requisitos, será quemada. Entonces ocurre en el mes de Adar, porque tienes que preparar todo antes de Pesaj. La ceremonia del leproso limpiado de su lepra se hacía durante este tiempo, o sea que todas las cosas que había que hacer se hacían antes de Pesaj. Por eso tenían que preparar el templo para todas estas cosas. Marcaban las tumbas para evitar impureza ritual. Si usted ha ido a Israel, usted sabe que la mayoría de la gente son enterradas en cuevas y hay muchas cuevas familiares. Y a veces uno está caminando, vimos, no sé si con ustedes lo vimos, pero yo he ido en las veces en que hemos pasado en los buses y uno ve las cuevas y esas cuevas son cuevas familiares donde entierran a sus muertos. Por lo tanto, en aquel entonces era lo mismo. Y si usted viene de lejos y está caminando por un sitio, lo cual usted no es común caminar por ahí, pues ellos tienen que marcar los sitios que habían muertos o habían tumbas, sepulcro, para evitar que usted se contaminara. ¿Okay? O si ya había hecho un mikvah, pasar por un sitio que entonces había un sepulcro. Eso tenían que marcarlo y hacían unas señales por eso aquí no lo tengo, pero el pastor Augusto ha hecho ya un estudio sobre el tratado Shekalim, que les recomiendo que lo vean para que tengan más información al respecto. Que ahí en ese momento las tumbas las pintaban de blanco y las limpiaban y las ponían bien bonitas. ¿Ustedes creen que Yeshua sacó que ustedes son como sepulcros blanqueados, limpiecitos, lindos por fuera y por dentro están llenos de huesos de muertos, impuros? De ahí es que lo usa. Recuerden que el PowerPoint de Yeshua era todo lo que estaba alrededor. O sea, ven esos sepulcros blancos. Ustedes se creen que ustedes son así. Acá arrancaban lo que se llama el kilaim, que son plantas de diversas especies que crecían juntas, semillas mixtas. Recuerden que la Torah dice que no se pueden mezclar semillas. Por lo tanto, si se encontraba algo que estuviera mezclado, semillas, diferentes cosas creciendo a la vez, habían que arrancarla. Emisarios del Beit Din, que es la corte judicial, salían a ver si lo hacían. Si encontraban dueños de fincas que no lo hacían, tenían el derecho legal de quitarle la propiedad. ¿Quiénes pagaban el shekalim? Pagaban el impuesto los levitas, los israelitas, los conversos al judaísmo, esclavos libres. Sé que eso suena medio raro, un esclavo libre, pero habían dos grupos de esclavos. Aquel que era esclavo sin ningún derecho a nada, y aquel que tenía un poquito más de libertad, un poquito más de derecho, le llamaban esclavos libres. ¿Quién estaba eximido de pagar el shekalim, el medio shekel? Mujeres, esclavos y menores de edad. Los kohanim, aunque debían pagarlo, se les dejaba no pagar para mantener la paz y mostrarles respeto. Pero pueden pagarlo de voluntad propia si desean hacerlo. Un gentil no podía darlo aunque hubiera querido, no era aceptado recibir el medio shekel de un gentil. Pero ¿qué sucede? Que instituyeron un recargo que le llaman calbón, no carbón, calbón, para el templo cuando daban el medio shekel. Un shekel cambiado por 2 medios shekalim por un cambista también requería este recargo. O sea que si usted iba a cambiar la moneda que usted traía de donde usted vivía, porque recuerden que para el tiempo de Yeshua están bajo el imperio romano y la mayoría de las monedas tenían las caras de los emperadores o de sus dioses, de Zeus o cualquiera. Entonces tenían que cambiarse. Aunque había un medio shekel, una moneda, que a pesar de que tenía cara de qué sé yo quién, era aceptado en el templo porque era puro plata, era una plata buena. Entonces ellos ese lo aceptaban. Pues suponía que no, que había que usar el medio shekel de acuerdo al shekel del templo. Por lo tanto, cada vez que cambiaban moneda, cobraban un recargo que le llamaban carbón. Y de aquí es donde viene el problema que Yeshua tiene con esta gente. Porque dice en Mateo 17, del 24 al 27. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran
que están en las provincias del 15 de Adar y el 25 ya están en el templo. Los que cobran las 2 dracmas, que era equivalente al medio shekel, le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó, sí, y esto lo leímos la vez pasada. Cuando llegó a la casa, Yeshua se le anticipó diciendo, ¿qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió, de los extraños, Yeshua le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, Yeshua siempre cumplió la Torá. El mar representa a las naciones, representa caos. El pez representa a los creyentes y multiplicación. Pero en aquel tiempo creían que Hashem recompensaba a los fieles con peces que guardaban riquezas. Hoy día le llaman el pez de San Pedro. Después del 70 de la era común, los romanos confiscaron este impuesto, o sea, el medio shekel, para uso del templo de Júpiter. Yeshua y los cambistas. Yeshua y los cambistas. Mateo 21, verso 12 al 13 dice, y Yeshua entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Eso se encuentra en Isaías 56, 7. Pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Eso se encuentra en Jeremías 7, 11. Entonces la pregunta es, ¿en qué lugar estaba Yeshua cuando él hizo esto? ¿En la estoa real o en las tiendas al lado sur del templo en la entrada baja? ¿Qué sucedía? ¿Recuerdan aquel recargo que ellos estaban cobrando? Pues cobraban más de lo que tenían que cobrar porque en aquel tiempo la corrupción era tan y tan fuerte en el sacerdocio. Y el sumo sacerdote era Ananías, y Ananías era el dueño de todos los bazares, todas las tienditas en el templo. Entonces, si tú querías alquilarle una tiendita a Ananías para obtener lo que vas a vender o lo que vas a cambiar, él venía y subía la renta. Entonces la persona que rentaba tenía que subir los precios, los recargos para poder cumplir. Entonces, si alguien venía de una provincia lejos con cierta cantidad de dinero y llegaba ahí, cuando viene a ver lo que llevaba, más de la mitad se le va en recargo, ¿qué tiene para comprar, para ofrendar? ¿Qué tiene para darle a Hashem lo que él esperaba dar? Por eso Yeshua hace lo que hace. Entonces, estos son los versos que Yeshua cita. En Isaías 56, 7 dice, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y de aquí que se entiende que cuando esté el tercer templo, porque es casa de oración para todos los pueblos, que todos los pueblos tendrán oportunidad de entrar al templo. Ay, bendito. Un amén grande, fuerte. Amén. Así me gusta. Jeremías 7:11 dice, ¿acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vuestros ojos? He aquí que yo, sí, yo mismo lo he visto, dice Hashem. Y para tener una idea de dónde Yeshua pudo haber estado, recuerden que todo esto es el complejo del templo. Entonces, cuando dicen que Yeshua en el templo revolcó las mesas, esto no es un pedacito de sitio, esto es enorme. Entonces, la pregunta es, ¿estaba aquí, que esto se llama el estoa real? O aquí abajo, no, esto lo tengo más ampliado para que vean, aquí abajo en el sur al final eran las tienditas. Pero tenemos todo esto aquí. Aquí está la fortaleza Antonia. Aquí había entrada. Aquí están las puertas las que le llaman de Hulda, la profetisa. Así que, ¿dónde estaba Yeshua cuando él hizo eso? Aquí vemos un poquito más cerca el estoa. Esto queda al lado sur del templo.
Entonces, esto aquí era un edificio público. Aquí habían unos baños. Y esto que está aquí, todo este rotito que se ven aquí son tiendas. Que ahí vendían animales, que ahí se hacían los cambios de las monedas. Porque tiene que entender, si usted viene de lejos y de Pesaj, o usted va o era otra de las festividades, recuerden que había que venir, no se podía venir con las manos vacías, usted tenía que traer para ofrendar. Pero si usted viene de Brandon, Florida, ¿usted cree que el cabrito que yo llevo me va a llegar a Israel? De aquí que yo llegue va a estar más espatarrado que yo. ¿Qué se hacía? Usted vendía su cabrito, de ese dinero venía al templo y compraba otro cabrito, que ya era certificado, o sea, que estaba preparado para ser ofrendado, que no, tenía que usted revisar, asegurarse que no tenía mancha, ni estaba enfermo. ¿Okay? Pero de aquí a que usted llegaba, los recargos, si el cabrito el año pasado costaba $25, este año te cuesta 50. Culpa de Biden, si yo sé que es culpa de Biden. Anyway. Y aquí otra vista, aquí está el Stoa Real. Esta es la parte sur, la muralla de la parte sur. Aquí están, yo sé que, no sé si se acuerdan si lo vieron, pero subimos en la parte sur. Ustedes se acuerdan que vimos unas piedras todas en el suelo, unas piedras grandes, ¿okay? Y que a los lados se veían como unos huecos así. Eso eran las tienditas. ¿Okay? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y después subimos los escalones al sur. ¿No te acuerdas, Evelyn? Estoy tratando de visualizarlo. Que la parte sur había muchas piedras caídas en el suelo, piedrotas grandes, que era lo que quedaba de cuando se derrumbaron las murallas. Y a los lados habían como unos arcos que eran tienditas, tú podías caminar por ahí, pero eso era lo que eran tienditas, al lado. Y después subimos los escalones y vimos, oigo, están cerradas y no está en la puerta original porque lo que vemos es apenas encima, porque recuerden que esto está todo ya bajo tierra. Pero imagínense que lo vimos. Cuando uno subía los escalones, antes habían dos edificios, que dije que este edificio público, y habían baños, baños rituales, sobre todo en este lado sur. En la arqueología han encontrado muchos baños rituales. ¿Por qué? Porque era el área que daba hacia la ciudad de David, donde estaba la mayoría de la gente. Pues la mayoría de las personas subían por el lado sur del templo. Pues aprovechaban, tenían las tienditas, tenían los baños rituales, porque la mayoría de las personas iban ahí, y en el templo está construido de tal forma que el lado sur, el atrio, la plataforma del lado sur es mucho más amplio que los demás sitios, por lo menos cabía más gente, entonces tenían más facilidades para las personas que subían por el lado sur. Y esta es una forma de ver el Royal Stoa o el Stoa Real, que era un pasillo enorme con muchas columnas. Estas columnas requerían 3 hombres para poderlas agarrar completamente. Y esto era un espacio grande que aquí la gente lo utilizaban para hablar, para estudiar. Entonces la pregunta es, ¿esto era donde tenían las tiendas y estaban los animales, estaban los cambistas, o era en la parte baja donde estaban las tienditas? Yo para mí que era en la parte baja, que aquí, porque esto más bien lo usaban para reunirse la gente. Recuerden que todo esto aquí se le considera el atrio de los gentiles, o sea que aquí podía estar cualquier persona. Y si ustedes se acuerdan, el modelo que vimos de Jerusalén, el modelo que se ve antes de entrar al museo, pues el Royal Stoa o el Stoa Real estaba ahí. Entonces, así como se ve en el modelo. Aquí están las casitas, porque si esto está al lado sur, es donde la mayoría de la gente vive. ¿Okay? Pues entonces se ve, es como bien alto, y es un sitio para la gente. Si está lloviendo, pues tienen a donde protegerse, cuidarse, reunirse ahí, y ahí cabe cientos y cientos y cientos de personas.
Y este artículo lo saqué de donde está esta foto que le enseñé que dice, como se ve en la imagen del modelo de Tierra Santa anterior, los otros 3 lados de la explanada del monte del templo estaban bordeados por pórticos cubiertos, que es lo que llaman stoas. Mucho más simples, no eran basílicas. El más famoso de ellos se encontraba en el lado este, con vistas al valle de Kidrón. Se llamaba el Pórtico de Salomón. O sea que si esto está, el stoa está al lado sur, al este era lo que estaba el Pórtico de Salomón. Que se menciona en Juan 10:23, también en Hechos 3:11. Recuerden que Juan 10:23 tiene que ver con Hanukkah. Esto fue durante una visita anterior de Yeshua a Jerusalén con motivo de Hanukkah, que solo se encuentra en Juan. Por supuesto, el propio rey Salomón no tuvo nada que ver con la construcción de este pórtico herodiano. Sin embargo, si examinamos las últimas semanas de Yeshua en Jerusalén, es muy probable que la stoa real fuera el escenario de uno de los incidentes más cruciales que tuvieron lugar durante esta semana. El volcar de las mesas de los cambistas. Mateo, que lo leímos, o sea, ¿fue ahí donde Yeshua volcó las mesas o fue en las tiendas abajo? Entonces, la mayoría piensan que fue en el stoa, donde vimos las columnas esas grandes. Este incidente se conoce popularmente como la limpieza del templo, que es un término problemático porque implica que el templo en sí estaba de alguna manera impuro y necesitaba limpieza. Los evangelios no hacen tal declaración. Más bien, el problema es que la explanada del monte del templo se había comercializado excesivamente. Un nombre más preciso, aunque bastante difícil de manejar, sería la descomercialización de los patios exteriores del templo. Más que cualquier otra cosa que Yeshua hizo durante su última semana, fue este acto lo que lo metió en problemas con las autoridades judías, allanando el camino para su eventual arresto y ejecución. Es un artículo de Jonathan Lipnick del Israel Institute of Biblical Studies. Y ahí le puse el link por si le interesa ver, porque tiene otras fotos y otra información respecto al templo. Es interesante lo siguiente, que esto yo no lo sabía. Los tributos en el primer siglo, que básicamente era toda Judea, Samaria y Galilea. Bajo dominio romano, César impuso los siguientes tributos que aproximaban al 50 hasta el 80% del ingreso en tributo. Además del medio shekel, porque si era judío, además de pagar el medio shekel todos los años, varones mayores de 20 años, lo que tenían que pagar, César, los impuestos romanos eran de un 50 a un 80% del ingreso del individuo. Y aquí están los tributos. Tributum soli, por trabajar la tierra, tienen que pagar un tributo. Tributum capitis, por persona, con esto hacían un censo. El portorium, por transportación de bienes, incluyendo esclavos y animales. La vicesima hereditatum, tatium, por herencia. La centésima rerum venalium, parece que estoy orando en latín, por compras, ventas. Y el aurum negotiatorium, por licencia de negocio. Por todo eso había que pagar impuestos. Imagínense, era casi equivalente a un 50 o 80%. Después la gente pelea si el Señor pide 10%. Eso está en la Archaeology Study Bible, página 1384. Y con eso terminamos la porción. Recuerden que casi todo es repetición. Lean, por favor. Y ahora vamos a tomar un momentito para dejarles saber de Tesoros del Templo. Si usted no es miembro, les recomiendo, si le interesa estudiar el templo, que se hagan miembro de Tesoros del Templo. Hay recursos gratis, pero los mejores se adquieren si usted es miembro. Ahí hay mucha información que está disponible en PDF, tesorosdeltemplo.com. Recuerden también que en junio, Dios mediante, Morés Rico y yo estaremos dando la primera conferencia del templo en Panamá. Y cualquier pregunta o
opinión, cualquier cosita que usted quiera consultar conmigo, aquí tienen todas las formas de contactarse. Así que con eso terminamos la porción. Y ya lo que nos queda es una porción más en el libro de Éxodo la próxima vez. Y luego comenzamos con el libro favorito de todo el mundo. Vayikra, Levítico. ¿Ok? Así que si hay alguna persona aquí que tenga alguna pregunta o comentario. Están dormidos. ¿Alguna pregunta, comentario? Espera el micrófono si me hace el favor. Prenda. Que escuchando lo de no encender fuego, que estaba pensando que eventualmente tienen que, es lo que tú decías, que se trataba en ese tiempo que era trabajo coger leña, cocinar y todo eso, porque estaba escuchando cuando el ataque del 7 de octubre, los judíos no usan teléfono y por ese ataque ahora tuvieron que por lo menos tener un teléfono y estar pendiente por cualquier cosa que pase, porque todo el tiempo las cosas van cambiando. You know? Sí, exacto, debido a que aquellos consideran que el uso de teléfono debido a lo asocian con trabajo, con fuego, que no lo encienden. Es lógico, cuando pasó lo de octubre 7, lamentablemente mucha gente se vino a enterar tarde. Es como, de nuevo, los enemigos aprovechan cuando saben que están en una festividad o que están en Shabbat o que están en un estado de dedicación o de adoración a Dios o servicio a Dios, de que ellos piensan que no van a hacer nada porque están haciendo eso. Así que lamentablemente el enemigo a veces sabe más que la misma gente que está alrededor. Por lo tanto, el no usar teléfono, el no usar computador, que realmente debiera ser así. Debiera ser así, si uno realmente quiere dedicarse a las cosas del Señor en Shabbat, porque el Shabbat es para Él. Por lo tanto, ellos dicen que no se deben usar esas cosas. Aquí hay una pregunta que dice, déjame ver, el capítulo 38, verso 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que veraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los espejos, las mujeres usaban espejos. Y los espejos en aquel entonces eran hechos de bronce, no tenían como hoy día que el espejo tiene esa parte que refleja, que un espejo, lo que conocemos como espejo como tal. Usaban espejos de bronce bien pulidos, que la persona podía verse, lógico, no se va a verse con el mismo detalle que de los espejos de hoy día, pero era lo que usaban para mirarse y ver si estaban bien peinadas, bellas, nada ha cambiado en ese sentido. Pero para ponerse el lipstick y bien y todas esas cosas. Por lo tanto, usaron eso para que el lavacro o el kior reflejara, porque dan a entender que cuando la persona se mirara al lavarse las manos y los pies, al verse, fuera un reflejo. Recuerden que la Torá tiene que ser también un reflejo para nosotros. Mirarnos, este es el mejor espejo. Mirarnos en ese espejo. Entonces, por lo tanto, y como todo, si leen los comentarios, hay midrash y de muchas cosas con respecto a los espejos, pero la razón principal fue por esa, porque era algo que era lo que usaban las mujeres y era un bronce o un cobre brillante, o sea que brillaba, bien pulido, y ellas voluntariosamente se lo ofrecieron para hacer el lavacro. Okay. Dicen, cuando los israelitas marcharon alrededor de Jericó, marcharon en Shabbat,
Yo sé que en el séptimo día tenían que tocar 7 veces, 7 vueltas y 7 veces, por lo tanto sí era un Shabbat. Pero recuerden que eso fue un mandato de Dios directamente. Cuando Dios te pide algo, aunque sea Shabbat, tú tienes que cumplirlo. En aquel entonces era parte de la conquista que Dios le había dicho, le había pedido. Y además de eso, recuerden que todas las cosas tienen frecuencia. Por lo tanto, al pueblo de Israel darle 7 vueltas a Jericó, psicológicamente está impactando al pueblo. ¿Okay? Porque primero era una sola vuelta todos los días. Soplar el shofar una sola vez. Ellos están esperando a ver qué pasa. Llega el séptimo día, dan 7 vueltas y 7 veces tocan el shofar, de tal manera que el sonido del shofar fue tan y tan fuerte que alcanzó la frecuencia de esas murallas, así como pasa con un vaso de cristal, una mujer o un varón que sea que tenga una voz bien fina, bien alta, que llega a la frecuencia del vaso, rompe el vaso. Pues entonces eso fue lo que pasó con los shofares. El sonido llegó a la frecuencia de esas murallas que cayeron. ¿Ok? Tenía que ser Shabbat porque ya era el séptimo día, por lo tanto, lo hicieron porque fue algo que Hashem les pidió. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Otra cosa? Sí, voy a compartir el PDF por Telegram, siempre los pongo, también los pongo, lo envío por correo a las personas. También lo pongo en Facebook, en la página del Congreso Internacional de Yeshua en el Tamid. Siempre está disponible. Ok, aquí la pregunta es, dice, mi hijo quiere saber si puede comer carne de res con queso. Recuerda que el no comer lácteos con carne es más bien un entendimiento del judaísmo, sobre todo el judaísmo ortodoxo. Porque es como así se lo han enseñado a ellos y ellos lo hacen así, de que interpretan los versos que hemos leído sobre el cabrito, no cocinar el cabrito en la leche de su madre, lo interpretan como que los lácteos con las carnes no se pueden mezclar, pero realmente tiene que ver con cultos paganos, culto de fertilidad, que era algo que hacían las demás naciones paganas. Y recuerda que Hashem lo que quiere es que el pueblo deje de hacer cosas paganas. Y les dice eso, y si usted lee ese verso, siempre está asociado con festividades. Por lo tanto, es como ellos lo interpretan. Hay personas dentro de este movimiento que lo hacen. No comen lácteos con carne, pero eso es decisión de ellos. Yo respeto que esa es su interpretación, pero yo mi cheeseburger me lo como. Así que al menos que el Espíritu Santo te diga que no lo haga, cómete tu carnecita de res con queso. Que no me digan los ortodoxos porque me fusilan, pero yo no tengo ningún problema con eso. Pero hay gente que no lo hacen. Están convencidos de que lo entienden así, no lo hacen, pues yo respeto eso, pero yo como lácteo con carne sin ningún problema. Aquí en Estados Unidos, en Israel no se puede, no hay forma de tú hacerlo. Primero que nada, que no lo venden así. Y número 2, es la tierra de ellos, son costumbres de ellos, es como ellos lo entienden y por respeto, pues entonces uno no lo hace. ¿Okay? Así que en Israel jamás podrás comerte un cheeseburger. Pero, de nuevo, son interpretaciones y al menos que tengas convicción y lo sientas hacer así, pues lo puedes hacer así. Pero si no hay nada realmente en la Biblia que diga que no puedas comerte un pedacito de carne de res con queso. ¿Okay? Así que disfrútate tu cheeseburger o lo que sea. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Hay alguien en Facebook o...? Yo tengo comentarios. Comentarios. Tengo 2 comentarios. 2 comentarios, diga usted. El primero es interesante cómo cuando cogieron el tabernáculo, cómo ponían las paredes. Uh-huh. Y esa técnica la usan, pues yo antes yo me preguntaba, wow, pero ¿cómo subieron todos esos blogs para allá arriba, en Nueva York? ¿Cómo subieron todos esos blogs, esos edificios, esos rascacielos? Pero ellos usan esa técnica, que traen planchas de blog y la van colocando en esa columna, así como hicieron en el tabernáculo. Y otra cosa que le estaba leyendo en el Humash, que para los judíos era tan importante el Shabbat,
que ellos contaban del domingo como Shabbat 1, Shabbat 2, Shabbat 3, Shabbat 4, y esos eran los días de la semana. Sí, Hasta llegar al séptimo día, que era el Shabbat. exacto. Le daban tanta importancia a ellos que le ponían así a todos los días de la semana, Shabbat 1, Shabbat 2. Bueno, no es que le ponga Shabbat, falta un día para el Shabbat, 2 días para el Shabbat, Sí, 3 sí, días para el sí. Shabbat, 4 días para el Shabbat, hasta que llegue el Shabbat. Sí. Porque realmente los nombres de la semana son nombres de dioses paganos. Nombres de planetas, nombres de dioses. Si uno mira bien, aún los nombres de los meses están asociados con dioses paganos. Por eso Hashem, cuando está hablando de los días, día 1, día 2, al único día que le puso nombre, santificó, bendijo e hizo un día especial fue Shabbat. Entonces el judío cuenta así: un día para Shabbat, falta un día para Shabbat, 2 días para Shabbat, 3 días para Shabbat, hasta que llegue el Shabbat. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ok. Terminamos relativamente tempranito. De nuevo, no dejen de leer las porciones, es bien importante, aunque no lo entienda todo, léanlo, porque así siempre el Señor revela algo nuevo, algo diferente. Todos los años siempre hay algo nuevo. Así que le agradezco su atención. Recuerden que mañana por la mañana a las 8 a.m. el pastor Vargas tiene su shaharit. La vez pasada no se dio por la situación del internet, así que usted trate de conectarse. Si tiene problemas, puede ser que él está teniendo problemas de internet, pero Dios mediante será a las 8 de la mañana con el pastor Vargas, y luego a la 1 tendremos nuestra minjá. Y recuerden que ya el sábado próximo, el Shabbat próximo, el 16, la minjá será a las 4 de la tarde, porque entonces aquí ya ha cambiado la hora. Se adelanta la hora aquí, por lo tanto el próximo Shabbat, minjá será a las 4 y no a la 1. ¿Okay? Mañana sí a la 1 y luego el próximo Shabbat a las 4 de la tarde, Dios mediante. Así que estaremos mañana aquí, si el Señor lo permite. Gracias por su atención, por su apoyo, por conectarse con nosotros. Que tengan un bendecido y feliz Shabbat, un buen descanso, y nos veremos mañana si el Señor así lo permite. Así que Shabbat Shalom a todos. Shalom.